Vacías estamos con don Víctor Ibáñez, joven tradicionalista, carlista, estudioso del carlismo y escritor. Y en primer lugar le vamos a pedir a don Víctor que nos empiece explicando de forma muy breve y sencilla los fundamentos del carlismo, por si alguna persona no los conoce. Bueno, en cierto modo se puede resumir en el célebre cuatrilema de Dios, Patria, Fuero, Rey. El fundamento primero, al fin y al cabo, es el catolicismo, es la idea de Dios, pero con su vertiente política, temporal y comunitaria. Dios lo primero, ¿no? Luego la patria, en este caso nuestra patria española, ¿no? Nuestra patria española, que no se restringe al Estado-nación actual, sino a las Españas en un sentido más amplio, en un sentido misionero, allí donde la obra civilizadora de España pues, desarrolló su cultura y en la extensión de la fe católica. Y un rey católico también. Un rey católico como corolario de todo el entramado institucional tradicional y de las leyes tradicionales anteriores al derecho revolucionario, que no son otra cosa que los fueros. Y los fueros, fuera de micrófono, los ha resumido muy bien. Sí, bueno, antes hemos hablado sobre ello. Hay un cierto equívoco por el cual simplemente actualmente mucha gente piensa que el fuero es una excepción a una ley de carácter general, pero tiene un sentido mucho más profundo. Le he comentado antes ya, como licenciado en Derecho, y me gusta este aspecto del derecho público, podremos, yo creo que lo más, para ser sintético, se puede decir que el fuero hay que entenderlo en puridad como aquel derecho anterior al llamado derecho nuevo, al Estado de Derecho y legislativo revolucionario. Y esto tiene una expresión a nivel de fueros regionales, el fuero militar, el fuero eclesiástico, el fuero de los profesional, el fuero universitario, etc. Estos grandes ideales del carlismo, ¿cómo los hace vida hoy en día, en su vida familiar, en su vida profesional? Bueno, sobre la base primera, que es una extensión de la vida católica que todos intentamos llevar, frecuentando los sacramentos, la buena doctrina, la misa tradicional, pues es un desarrollo de nuestra fe, y en el orden práctico es muy importante el estudio y luego es muy importante también la acción. No podemos quedarnos en la mera erudición teórica, es importante salir a la calle, crear vínculos, crear comunidad, pero no solo cerrándonos en la comunidad. Hay que huir de la tentación del comunitarismo y luchar y aspirar en la medida de lo posible a llegar a aquellas cotas de poder que nos permitan luchar por el bien común. Es muy importante hoy en día la ejemplaridad, la coherencia de vida. ¿Quedan familias carlistas que viven estos ideales? Sin lugar a dudas. En mi caso particular, frente al convencionalismo que suele entender que todos los carlistas son de sangre y ya nacen en la cuna con la boina roja, en mi caso particular vengo de una familia con grandes virtudes, sin duda, pero bueno, no tenían esa tradición, no he vivido esa tradición. No obstante, sí que he tenido la inmensa gracia de conocer a muchas familias que han vivido de forma ejemplar y siguen viviendo esta transmisión de los ideales y esta pequeña cristiandad ya minorísima en los ámbitos familiares. Y particularmente voy a hacer una referencia a una de estas familias a las cuales pues conocí en el sureste peninsular, las que se vieron obligados a abandonar su Vascongadas natal por la presión del terrorismo, y bueno, de una forma absolutamente ejemplar mantuvieron sus ideales. Es muy importante, ¿no?, mantenerse en la lucha, ¿no?, estos tiempos donde todo invita a alejarse del catolicismo, pues mantener el estandarte de la fe. Yo creo que sí, y lo que pasa es que también a veces, si nos quedamos en la mera práctica de los sacramentos, absolutamente necesaria, fuente de vida interior, fuente de crecimiento espiritual, creo que también es necesario que los católicos cultivemos los vínculos y cultivemos la creación de comunidades. Aún mantenemos una cierta tradición, unas ciertas dinámicas, y lo que hay que hacer es fortalecerlas. Y en ese sentido, la idea de crear comunidades católicas que se intenten oponer y que sean, al fin y al cabo, ámbitos de libertad frente a este Estado que está inspirado en el vicio y en el pecado. Hay que luchar porque el catolicismo impregne todo el orden temporal, ¿no? Así es una enseñanza muy tradicional de la Iglesia.
Solemos aludir a las grandes encíclicas de fines del XIX y principios del XX, pero al fin y al cabo lo que los papas, los santos papas de aquellos años sistematizaron no venía a ser otra cosa que una doctrina multisecular de la Iglesia Católica. ¿Alguna vez usted se ha arrepentido de seguir estos grandes ideales y decir, ¿por qué no he cogido algo más normal, ¿no? Algo que no me comprometa tanto, que me cierre puertas? En sentido de normalidad sí que no me lo he planteado ahí, porque creo que sí he tenido la convicción de que lo normal es esto, y lo anormal son, al fin y al cabo, las ideologías bastardas nacidas de la modernidad. Eso por una parte, y luego, bueno, claro, hombre, momentos de flaqueza, momentos de aflicción. Yo creo que es que todo el mundo ha tenido, hasta los santos más santos. Pero bueno, ahí tenemos la gracia del santo sacrificio de la misa, tenemos los sacramentos y tenemos también, actualmente, pues tenemos aún ámbitos de libertad, tenemos ámbitos de comunidades y ámbitos de esa sociabilidad tradicional sobre los cuales nos tenemos que cultivar mucho. En la medida de lo posible, es evidente, el carlismo también está en crisis, pero no dejemos nunca la fe y no dejemos de vivir en carlista, en ese sentido. Os invitaría a conocer el carlismo desde dentro, ¿no? A vivir convivencias carlistas, claro. Encuentros. Sí, porque, a ver, yo en ámbito social no es que simplemente me circunscriba al carlismo. Pues uno evidentemente tiene sus relaciones laborales, sociales, familiares, que van más allá del carlismo. Y eso a mí, personalmente, me da una cierta perspectiva. Y creo, sinceramente y honradamente, que en el ámbito carlista pues se encontrarán muchas fuentes de gracia y se puede hacer se hace una gran labor desde la misma. Entonces, cualquier persona que tenga ese interés, el carlismo al fin y al cabo es como la Iglesia, es una sociedad diáfana, es una sociedad abierta. Y el carlismo pues eso, acoge y da ese cariño nacido en la caridad a todo el que se quiera acercar al mismo. ¿El carlismo es algo accidental en su vida o forma parte de su ser en cierta manera? Bueno, es compleja esa pregunta. Yo creo que intento que todas las acciones también ordinarias en el día a día pues estén, en cierto modo, guiadas por el ideal. ¿En qué medida le ayudó a usted la liturgia tradicional pues, a vivir la fe de una manera recia, ¿no? Como se vivía antes la fe, ¿no? ¿Cómo esa liturgia tradicional ayuda a vivir según cómo vivimos la misa, así vivimos? Creo que es un aspecto absolutamente esencial del actual momento del mundo y también de la Iglesia. En mi caso particular, sí que se puede decir que la tradición política vino de la mano en cierto modo, de la tradición litúrgica. Fue al fin y al cabo un corolario lógico a esa fuente de gracia que necesitamos, que buscábamos frente a la devastación litúrgica que lamentablemente tiene los frutos nefastos que estamos viendo con las parroquias vacías. Ya no parroquias vacías, solo decíamos hace 10 años, recuerdo, pero es que ahora ya es cierre de parroquias directamente, cierre de tantos monasterios. Los frutos están siendo esos y paradójicamente, desde el punto de vista de la liturgia tradicional, se está creciendo más sacerdotes con muy buena doctrina, con muy buena formación y la fuente de gracia viene por ahí. Yo creo que es un aspecto, hoy día, si queremos tener una doctrina política tradicional, es muy importante también cuidar la liturgia tradicional. Bueno, y no solo defender la liturgia, sino sobre todo dar la batalla en la doctrina, ¿no? Porque hay gente que simpatiza mucho con la misa tradicional y se queda ahí en el sentimiento, ¿no? Pero luego a lo mejor en temas doctrinales pues ya es más laxa y no combate con la misma fuerza, ¿no? Yo creo que es un todo. Al fin y al cabo, la gran crisis postconciliar viene. La reforma litúrgica es obvio, es evidente, por sus frutos los conoceréis, sin meternos en aspectos que ya nos sobrepasarían y particularmente mi entendimiento también lo sobrepasa, aspecto litúrgico. El aspecto del mal llamado ecumenismo, que es un diálogo interreligioso absolutamente destructor para la fe, que lo que ha fomentado, al fin y al cabo, es esa indiferencia religiosa. Y un tercer aspecto que se ciñe más al orden temporal es el de la libertad religiosa, que cualquier credo tenga lo que se ponga en pie de igualdad la verdad con el error, el vicio con la virtud, al fin y al cabo.
eso ha tenido unas consecuencias nefastas sobre los pueblos católicos, como sobre los restos de la cristiandad, como era el pueblo español. Pero al fin y al cabo vemos como estos cambios en la liturgia, estos cambios en la doctrina, son uno. Al final vienen de una crisis pues global. Entonces yo creo que vale la pena luchar por esta restauración de este orden social cristiano tradicional. ¿Qué tiene que decir el carlismo ante la degradación moral de España, ¿no? Pensemos en el orgullo gay, pensemos en los actos sacrílegos que se dan, y los obispos parece que callan, muchos sacerdotes también callan, solo unos poquitos se atreven a hablar. ¿Qué tiene que decir el carlismo aquí? Respecto de la actitud de la Iglesia en su vertiente institucional y temporal, yo creo que, bueno, pues a muchos católicos nos causa perplejidad. Ya causaba perplejidad hace 50 años, pues los frutos de la Revolución se han acelerado, se ha producido una aceleración en los últimos, de un pequeño periodo de tiempo a esta parte. Creo que la Iglesia en su vertiente institucional pues tiende a una cierta adaptación acomodaticia, pero el problema es que, claro, esto ya se planteó hace ya mucho tiempo, cuando los regímenes de la cristiandad caían en la península itálica, en Francia con el de Ralliemont, en la misma España. Pues bueno, siempre por prudencia, o por prudencia malentendida, mejor dicho, pues se decía, bueno, no creemos follón, vamos a aceptar a los poderes constituidos, con los efectos nefastos que tuvo, por ejemplo, en Francia sobre el catolicismo social y político. Y actualmente, yo creo que actualmente nos estamos asistiendo a un aburguesamiento, y al fin y al cabo parece ser a veces que es que vamos a llegar a una suerte de iglesia anglicana. La iglesia cumple una función, se dan algunos sacramentos por pura dinámica, primeras comuniones, etcétera, pero al fin y al cabo tenemos una iglesia absolutamente esclava del Estado, esclava de los poderes políticos. Y en este contexto pues es muy decepcionante y hay que hacer un acto de fe muchas veces. El hecho de que el carlismo no tenga representación parlamentaria hace que tiremos la toalla en política, o hay que seguir batallando y bregando, aunque sea una voz que no tenga un escaño, que no se oiga, pero claro, hay que estar ahí. Yo creo que hay que estar ahí, sin lugar a dudas. Yo creo que el carlismo está para conquistar el poder. El carlismo no es una mera cofradía. Yo soy muy amigo de las cofradías, soy cofrade en varios sitios, pero el carlismo no se puede limitar a eso. El carlismo es un movimiento político cuyo objetivo ha de ser ya no solo simplemente decir la influencia social, etc. El carlismo, el objetivo es la toma del poder para ordenar todas las cosas en Cristo. Pensemos en una persona que se convierta a la fe católica, ¿no? Conoce los mandamientos, viene a la iglesia. ¿Por qué el carlismo, el tradicionalismo, es la mejor manera de vivir esa fe, ¿no? En el orden político-temporal, desde luego, si esa persona pues tiene una vocación monástica, es otra cosa, pero yo creo que haciendo un ejercicio de reflexión en ámbitos sociales, políticos, temporales, y sobre todo en España, al fin y al cabo tenemos que coincidir que la doctrina política de la Iglesia tradicional se concreta en España, el tradicionalismo político, y el tradicionalismo político en España es el carlismo. ¿Hay algún libro básico, elemental, para empezar a conocer el carlismo? Aquellas personas que no conozcan mucho y quieren empezar a leer algo sencillo, no muy denso. Hay muchos libros realmente a efectos de obra de sistematización. En los 60 del siglo pasado hay una obrita que me resulta bastante interesante que se llama ¿Qué es el carlismo? Tiene a veces incluso un aspecto como de catecismo, porque es como preguntas y respuestas en algunos casos. Puede ser una buena base, por ejemplo, el que es el carlismo. Creo que también es muy importante ir a las fuentes, a los manifiestos de los reyes carlistas, que son auténticos programas de gobierno. Las fuentes son enormes, igual que los autores. Destacaría 3 autores fundamentales, muy recientes, Francisco L. Tejada, Rafael Gambra y Miguel Ayuso. Yo creo que toda su obra es la síntesis más actualizada de los grandes problemas que afrontamos desde una perspectiva tradicionalista. Bien, hay que seguir batallando, ¿no? Y bregando, porque está la cosa muy difícil, vienen tiempos duros, tiempos recios, y hay que estar preparado para todo, ¿no? Para dar la vida también por Dios y por España. Sí, pero fíjate, Javier, a mí no me gusta, como decía el himno de la Acción Católica, ser apóstol o mártir acaso. A veces también los católicos
esa vocación un poco martirial. Bien, podemos ser mártires. Seamos apóstoles y seamos mejor cruzados. Ah, bueno, porque eso puede haber una huida ahí, ¿no? Decir, bueno, yo... No es una huida, pero el martirio es una gracia también, claro. Y la concede Dios, como bien sabemos. Hombre, si tiene que venir, evidentemente, si no tenemos capacidad tampoco para... Y la prudencia determina que... Pero bueno, seamos apóstoles y cruzados, y mártires acaso. Bueno, y ya para finalizar, un mensaje final para los televidentes que vean este vídeo, para resumir un poquito todo lo que he dicho hasta ahora. Bueno, pues agradezco mucho tu interés y en la medida que hemos estado tratando temas sobre la tradición política española, insisto sobre la idea anteriormente dicha. Es la tradición política española, el tradicionalismo político, es el corolario en las Españas, en el mundo hispánico, a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia en el orden temporal. Entonces, invito a todos los católicos con inquietudes políticas, sociales, etcétera, a que empiecen a estudiar esta doctrina y, en la medida de lo posible, pues se comprometan para la instauración de la misma. Pues muchas gracias, don Víctor Ibáñez, por estas pinceladas del carlismo. Invitamos a todos los amigos de España y de Hispanoamérica a conocer el carlismo y a profundizar en él, para vivir según la España católica, la España tradicional.